Entonces, frente a esto, creo que hay dos escenarios clínicos posibles. Por un lado estamos el grupo de los reumatólogos, que tenemos quizás un paciente ya con una enfermedad diagnosticada, una enfermedad reumatológica conocida, que sabemos que puede tener algún tipo de compromiso pulmonar. Entonces, en ese caso, cuando lo identificamos o cuando necesitamos escrinear a estos pacientes, necesitamos ir de la mano a ustedes. Ahí es cuando nosotros les pedimos soporte para que podamos manejar de manera interdisciplinaria a estos pacientes. Y a veces esto puede suceder al revés, ¿no? Que ustedes, un paciente que debute con un compromiso pulmonar, pero que no tenga manifestación reumatológica, y ustedes nos envían a ese paciente para que nosotros lo evaluemos para saber si ese compromiso pulmonar está respondiendo o no a una causa, digamos, a una enfermedad de tipo inmunológica, ¿no? Entonces, como les decía antes, el objetivo de esta clase, por lo menos desde mi lado, es poder darles como un mapa clínico práctico para que neumonología pueda orientar el diagnóstico de estas enfermedades reumáticas que vienen con el compromiso pulmonar. Básicamente vamos a tocar 4 patologías importantes que tienen relación a lo que es la enfermedad pulmonar intersticial, artritis reumatoidea, Sjögren, las miopatías inflamatorias y la esclerodermia. No sé si pasa para. Bien, vamos a ir mechando, digamos, lo que es el reumato y neumo, ¿sí? Y, digamos, una frase célebre traída de pensadores argentinos, una de las frases célebres de Isabel Sarli es: ¿qué pretende usted de mí? Es decir, ¿qué pretenden los reumatólogos de nosotros y nosotros de ellos? ¿Sí? Desde el punto de vista neumológico y ellos desde el punto de vista reumatológico, ¿sí? Es decir, pretenden varias cosas, ¿sí? Una de las cosas importantes que ellos pretenden es que nosotros hagamos un diagnóstico temprano de la patología, de la enfermedad intersticial, ¿sí? No solamente la enfermedad intersticial, también muchas veces vemos pacientes con nódulos reumatoides, este nódulo es un nódulo reumatoide, es cáncer, hacer el seguimiento si este paciente se está complicando, ver cómo va su función respiratoria, poder hacer un tratamiento temprano de este paciente, porque no es lo mismo que nosotros tratemos, ¿tiene láser este? Sí, acá sí. No es lo mismo que nosotros empezamos a tratar un paciente que viene así, estos son un paciente que han venido justo esta semana. Este es un paciente con artritis reumatoide, que lo que vemos es que tiene un engrosamiento intersticial, un poco de vidrio esmerilado, y este otro paciente, que también vino en esta semana, que también fue derivado por el reumatólogo, en el cual ya tenemos toda panelización, y un paciente que tenía prácticamente panelización de base a vértice. La respuesta al tratamiento, como después vamos a ver, va a ser muy diferente. Esto es un trabajo que hicimos, un trabajo chiquito que hicimos con la gente de clínica, con Mariana Lagruta, que eran una presentación de casos clínicos, le presentamos a la AMR, era con 10 pacientes, pero en el cual, como decía Cisela, muchas veces se nos presenta primero la primera manifestación de la enfermedad, es la disnea, ¿sí? Y cuando lo empezamos a investigar, encontramos la enfermedad intersticial y después hacemos el diagnóstico de la enfermedad del colágeno. Y muchas veces este diagnóstico va a ser por descarte, es decir, primero tenemos que considerar el diagnóstico alternativo, es por toxicidad por drogas, esta enfermedad que nosotros encontramos, esta enfermedad intersticial, ¿es esperable para esa enfermedad del colágeno? ¿Tiene alguna infección sobreagregada? Que tengamos que hacerle algún BAL, ¿hay alguna infección? Porque además, estos pacientes muchas veces tenemos que inmunodeprimirlo y tenemos que descartar que no haya tuberculosis, que no haya alguna infección sobreagregada. Y si este paciente no me cierra para esta enfermedad del colágeno, ¿hay que biopsiarlo o no? Entonces es todo un proceso de eliminación que hacemos con este paciente. Y de todas las enfermedades, nosotros vamos a hablar ahora, más que nada nos vamos a centrar en estas, pero tenemos que muchas veces hacer el diagnóstico como neumonólogo de ir descartando otras patologías, sarcoidosis, bueno, neumonitis por hipersensibilidad, la misma fibrosis pulmonar idiopática. Y también siempre recordar que la ausencia de disnea no es ausencia de enfermedad pulmonar intersticial. Porque tenemos muchos pacientes que están asintomáticos, hasta el 30-40% de pacientes que tienen enfermedad intersticial no lo conocemos y tienen la patología. Por eso es importante, y una de las cosas que los reumatólogos nos piden, es justamente hacerle un screening, y el screening es justamente tratar de encontrar la patología lo más temprano posible, ¿sí? Pero ¿a quién se lo vamos a hacer? ¿A todas las enfermedades del colágeno que nosotros vamos a ver? ¿Con qué y cómo, digamos? ¿Con qué herramientas? ¿Sí?
y cuándo y en qué momento le vamos a hacer estos estudios. Esto es un poco la frecuencia de las enfermedades intersticiales, que si uno ve también, fíjense las herramientas cuando hablamos de métodos, cuando uno hacemos screening, cuando hacemos una esclerodermia y le hacemos tomografía, vamos a encontrar el 80-90% que los pacientes ya tienen alguna enfermedad intersticial. Pero si nosotros lo buscamos por espirometría, lo vamos a encontrar en un 30 o un 40%. Quiere decir esto, que es un mal método de screening para la espirometría para encontrar la enfermedad intersticial. Después la AR, se puede encontrar en un 30% de pacientes. Las polimiositis también muy variable, porque todos estos estudios son muchas veces de prevalencia, son grupos chicos, pero bueno, entre un 15 y 70, y el Sjögren entre un 10 y un 30% lo podemos encontrar. Y cuando hablamos de las herramientas que nosotros tenemos los neumonólogos, bueno, la historia clínica, el examen físico, la función pulmonar, la DLCO, la espirometría, la tomografía, que la tenemos que pedir de alta resolución, sin contraste, la serología, que después seguramente va a hablar más específico y mejor que yo de todos los que vamos a pedir, y después considerar en algunos casos, que también después vamos a ver, en qué casos hay que hacerle un mal para descartar si no tiene una múltiple sensibilidad, ver cuántos linfocitos, descartar el tema de infecciones, ver si no tiene una neoplasia también sobreagregada. Y esto, que después obviamente va a hablar mejor, pero por lo menos los que nosotros como neumonólogos tenemos que conocer, los anticuerpos que tenemos que conocer en cada patología, que por ejemplo si un paciente que tiene una artritis reumatoide y tiene un factor reumatoide, un anti-CCP positivo, bueno, son pacientes que pueden tener, si bien puede existir en un cero negativo, pero saber que muchos pacientes que tienen factor reumatoide y anti-CCP son más propensos a tener enfermedades intersticiales. Un Sjögren que por ejemplo tenga un RO positivo va a estar más propenso a tener enfermedad intersticial. También la esclerosis sistémica, que sea una difusa, que tenga la esclerosis 70, vamos a ver que está más predispuesto a tener enfermedad intersticial. La miopatía inflamatoria, bueno, los antisintetasa, el JO1, el PL2, el PL7, y acá también que es importante, el MDA5 va a estar presente, esos pacientes los vamos a tener que escanear con mucho más frecuencia, seguirlo de cerca, porque son los pacientes que progresan, tienen más enfermedades intersticiales. O la enfermedad mixta, por ejemplo, el anti-RNB positivo. Y me gustó esta diapositiva de un trabajo, que se publicó acá en el Critical Care del 2024, el cual habla un poco de esta mezcla que se produce en la enfermedad intersticial secundaria de la enfermedad del colágeno, en el cual hay un poco hay inflamación, ¿sí?, predominantemente, y hay también fibrosis, ¿sí? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, nosotros las enfermedades del colágeno, con la enfermedad intersticial secundaria del colágeno, las dejamos sin tratamiento a su evolución natural, como digamos, cuando yo estaba en la residencia, no había muchos tratamientos, se ha evolucionado mucho en estos últimos años? ¿Qué pasa si uno la deja en su evolución natural? ¿Qué pasa si uno le da a estos pacientes tratamiento antiinflamatorio, terapia inmunosupresora? ¿O qué pasa en estos pacientes cuando ya estos pacientes progresan, no tienen predisposición más a la fibrosis, con los tratamientos antifibróticos? Y no olvidar que estos pacientes tienen enfermedades justamente autoinmunes, que en este momento el principal tratamiento es justamente los tratamientos inmunomoduladores, que podamos ver. Y justamente, lo que hablamos de hacer por eso es importante el screening y hacer un tratamiento precoz de la enfermedad, porque estamos frente a una ventana de oportunidad, como yo le mostraba en esa tomografía. No es lo mismo que te venga con un poco de virus merilado, una reticulación, a que te venga todo paralizado el pulmón. Entonces es muy importante hacer un diagnóstico temprano y hacerle el tratamiento lo antes posible. Bueno, y ahora vamos a ir, vamos a tratar de desglosar un poquito estas 4 patologías que les dije de las que íbamos a empezar a hablar. Vamos a arrancar con artritis reumatoidea, un poco desde la visión del reumatólogo. Y quiero que esto sea práctico, ¿sí? No nos vamos a focalizar en criterios de clasificación y demás. Vamos a ir a cuestiones prácticas para que sea aplicable, sobre todo en el consultorio. Entonces creo que cuando uno habla de artritis reumatoidea, automáticamente viene a la cabeza esta imagen, ¿no? De una artritis en donde prácticamente vemos la evolución natural de la enfermedad, es la que vimos en los libros, es la que nos enseñaron cuando cursamos reumatología.
Vemos las deformidades características, ¿sí? Como ser, ¿dónde está el? Acá. Como ser la desviación cubital, la famosa mano en ráfaga, ¿sí? Vemos la deformidad del pulgar en Z, vemos las deformidades típicas que leíamos en los libros, la deformidad en boutonniere, el cuello de cisne, ¿sí? Pero si prestamos atención, en realidad, son las manos de un adulto mayor. Esto, gracias al advenimiento de las nuevas terapias, ya casi no lo vemos. Esto tiene, como les repito, prácticamente es la evolución natural de la enfermedad cuando no había demasiada terapéutica con la cual intervenir. Y así se ve una radiografía en un paciente de muchos años de evolución, ¿sí? El tema es que ahora nosotros, esto es lo más común, este es el paciente que nos llega a nosotros al consultorio. Fíjense que es completamente diferente a la primera imagen que yo les mostré con una paciente completamente secuelada. Estos pacientes, si se fijan, vamos a repasar un poquito, porque quizás ustedes, neumo, no se acuerdan mucho de las articulaciones. Tenemos carpo, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales e interfalángicas distales. Si se fijan en la mano derecha, ven que tiene como forma de uso. Esta, cuando la comparamos con la contralateral, vemos que está claramente inflamada. De esa manera recibimos nosotros los pacientes en el consultorio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que buscamos nosotros, aparte del examen físico? Siempre vamos a pedir radiografías, porque para nosotros es súper importante identificar dónde estamos parados al momento de iniciar la conducta terapéutica, ¿no?, en estos pacientes. Y para nosotros es clave identificar si estamos partiendo de una artritis que es erosiva versus una no erosiva. Se ve así, claramente, como está marcado acá con las líneas rojas, una erosión bien yuxarticular, inherente a una artritis, y esto a nosotros nos marca que es una artritis agresiva. Si el paciente me llega, pido esta radiografía y veo esto, el pronóstico va a ser mucho peor de este paciente, la artritis va a ser mucho más agresiva que si no tuviera esas erosiones. Entonces, para mí, esto es algo clave. Dentro de las manifestaciones extraarticulares que podemos llegar a encontrar, que en realidad yo las puse como poco frecuentes, porque esto también se veía en pacientes de mucha evolución de la patología, está la vasculitis reumatoidea, que la verdad que yo, no sé, en los últimos 10 años creo que vi una sola, y era un adulto mayor con más de 30 años de evolución de una artritis, y los nódulos reumatoideos, ¿sí? Esto le imprimía un peor pronóstico o una mayor agresividad en sí a la artritis. Estos nódulos reumatoideos son los mismos que podemos encontrar también a nivel pulmonar, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante la valoración reumatológica? Básicamente porque no todo es artritis reumatoidea, y hay que saber individualizar y contextualizar para poder hacer un diagnóstico. No sé si vieron ese meme de cuál es el toro mecánico. Bueno, con las artritis pasa algo muy similar, ¿no? Yo les dije, y ustedes confiaron, que esto era una artritis reumatoidea. Ahora, yo les voy a mostrar otra imagen, y les voy a preguntar si esto es una artritis. ¿Es una artritis, sí o no? O sea, ustedes ven las manos, es una artritis, ok. ¿Esto es una artritis? Bien. ¿Esto es una artritis? Qué difícil, ¿vieron? Era el toro mecánico, ¿o no? Eso no es una artritis. Bueno, esto justamente se los pongo en realidad, obviamente esto, los que hacemos reumato, es algo de todos los días, quizás para ustedes no, pero es importante también que hagan un poquito el ojo, ¿no? Son todas artritis, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia acá? La etiología de cada una de ellas. Esta les dije que era una artritis reumatoidea. Esto en realidad es una osteoartritis u osteoartrosis erosiva, ¿sí? Es un proceso degenerativo. Esto claramente tiene un tratamiento diferente. Esto es una cristálica. Estos dos que están de la derecha son dos pacientes míos. Esto no es muy común de ver, ¿sí? Lo puse a propósito, justamente. Este es un paciente de 80 años que tiene una artropatía cristálica. Fíjense en el dedo izquierdo, en el quinto, fíjense el tofo que tiene. Eso es ácido úrico. Pero es prácticamente la evolución natural de la enfermedad. Tiene 80 años, llegó a esto y nunca recibió tratamiento. Y el de acá abajo también es una artritis, pero es una artritis psoriásica. También de libro, esto no se ve más. Entonces,
¿Por qué es importante esto? Porque estamos frente a 4 pacientes diferentes, con 4 etiologías diferentes de artritis, pero de todas ellas, o sea, cada una tiene un tratamiento diferente, y solamente una tiene posibilidad de hacer compromiso pulmonar, ¿sí? Entonces, por eso para nosotros es tan importante el examen físico cuando tenemos que hacer el camino inverso, cuando ustedes nos mandan un paciente. Entonces, ¿cómo iniciamos el estudio básicamente en estos pacientes? Fundamental el examen físico. El examen físico y también la clinimetría. A nosotros en Reumato nos encanta medir, tenemos score para todos. Hay uno puntual que usamos bastante, si bien, digamos, hay algunos más actualizados. Usamos mucho el DAS28, que es Disease Activity Score. 28 hace referencia al número de articulaciones que revisamos, que son todas las que están marcadas ahí, y son los que generalmente nos piden las prepagas, obras sociales y demás para justamente de manera objetiva demostrar cómo está el paciente, qué tan activo está, cómo está respondiendo a los tratamientos, y también nos sirve para ajustar un poco la conducta terapéutica. En este score puntualmente lo que hacemos es un recuento de cuántas articulaciones de las 28 están dolorosas, cuánto están tumefactas, o sea, están inflamadas. Le agregamos la escala visual analógica del dolor, del 0 al 10, le preguntamos al paciente con cuánto dolor está, y necesitamos además reactantes de fase aguda. Todo eso nosotros lo cargamos como en un programita, en una aplicación que tenemos en el celular, y nos va a arrojar un número. Ese número nos va a decir si el paciente está en remisión, está con mínima, o sea, con baja actividad, con actividad moderada, o si está con alta actividad. Y eso nos da un montón de datos a la hora de definir, ajustar conductas terapéuticas. Y es importante, ¿por qué esto es importante para ustedes? Porque mientras más alto sea ese número y más activo esté el paciente, más chance tengo yo, consecuencia de todo ese proceso inflamatorio sistémico que tiene, de que desarrolle un compromiso pulmonar, ¿sí? No es lo mismo un paciente que tengo en remisión que uno que está con altísima actividad de enfermedad, va a tener mucha más chance de desarrollar el compromiso pulmonar. Como les dije antes, la radiología, justamente porque nos permite identificar si un paciente es la artritis, en realidad, si es erosiva o no erosiva. Y por otro lado, vamos a pedir datos de laboratorio, tanto general como inmunológico. Dentro del laboratorio general vamos a pedir un hemograma, función renal, función hepática, reactantes de fase aguda, eso es como lo básico que tenemos que pedir. Después, si yo estoy pensando más adelante en ir preparando al paciente porque veo cómo viene la mano y voy a necesitar alguna terapia más biológica, le voy a pedir serologías virales, o sea, hepatitis, HIV, y le voy a agregar una PPD. Y que eso a veces, en algunas oportunidades, también nos vincula a las dos especialidades, ¿no? Y por otro lado, bueno, el laboratorio general también es importante para saber de dónde partimos y por qué la terapia que yo vaya a hacer, generalmente primer escalón terapéutico, drogas modificadoras de tipo sintética, como metotrexato, leflunomida, sabemos que son hepato y hematotóxicas, entonces tenemos que ir haciendo un control y ver cómo responde también el paciente. ¿Y qué pasa con el laboratorio inmunológico? Yo acá les dije que quería hacerlo lo más práctico posible. Vamos a ir viendo cómo orientamos el laboratorio inmunológico a cada una de las patologías y después cómo lo ampliamos. El laboratorio inmunológico orientado a la artritis, tenemos 3 marcadores. Factor reumatoideo, el ROS-RAGAN, que en realidad ya cayó bastante en desuso. Yo tengo la costumbre, la verdad, que de pedirlo, me hago cargo, y el anti-CCP. Pero en realidad, con factor reumatoideo y anti-CCP, estamos más que bien. ¿Por qué es importante esto? Básicamente porque me va a clasificar a la artritis, me va a permitir clasificarla según sea 0 positiva o 0 negativa. Y de estas, la 0 positiva es la que tiene chances de desarrollar compromiso intersticial. Por otro lado, vamos a hablar de 0 positiva cuando tenga alguno de estos 3 marcadores positivos, y eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces las obras sociales, si no tiene un látex positivo, no te autorizan el anti-CCP, lo cual no tiene sentido, porque puedo tener un CCP positivo con un látex negativo, ¿sí? Bien, ahora yo les dije que esto era una artritis reumatoidea, o sea, ustedes confiaron en que era una artritis reumatoidea. En realidad es un cuadro de poliartritis. Ahora yo me pregunto, ¿solamente la artritis cursa con inflamación de articulaciones, de pequeñas articulaciones? Esperamos que el doctor actualice el estacionamiento y seguimos.
Bueno, entonces, no, el tema es que no es la única patología, le vamos a dar una vueltita de rosca, tenemos que entender que hay otras enfermedades de las reumatológicas que pueden cursar con compromiso de pequeñas articulaciones, como ser algunas miopatías, como ser el lupus, ¿sí? Y también tener presente que en reumatología tenemos lo que son los síndromes de overlap o de superposición. ¿Qué quiere decir esto? Es un paciente que pues vamos aumentando un poco en complejidad, no me miren con esa cara. Es un paciente que tiene manifestaciones clínicas y o de laboratorio de dos o más enfermedades. Entonces ahí se complejiza un poquito más, ¿no? Por eso es que siempre, digamos, se necesita que el laboratorio inmunológico lo evalúe un reumatólogo. Bueno, Neri, te dejo poner. Bien, nosotros cuando nos mandan generalmente los pacientes, no solamente nos mandan con enfermedad intersticial, muchas veces vemos también pacientes con nódulos reumatoides a nivel pulmonar, nódulos pleurales, también que es más raro, pero puede pasar, derrame pleural por la artritis también que es más raro que en otras patologías, pero también lo produce la R, la hipertensión pulmonar, la hemorragia alveolar también rara en la R, pero también se puede producir. Es decir, que nosotros cuando nos mandan el reumatólogo, nosotros evaluamos, digamos, varias patologías que afectan, digamos, con la R, no solamente afecta a nivel intersticial, sino que, como podemos ver, producen varias patologías a nivel pulmonar que tenemos que controlar. Y dentro de las enfermedades intersticiales, eh, generalmente el general de las enfermedades intersticiales, la NSIP o la inespecífica, las más frecuentes en las enfermedades intersticiales secundarias al colágeno. Pero en la R, da la excepción que la más frecuente es la UIP o neumonía intersticial usual, después viene la inespecífica y después la organizada. ¿Y por qué es importante saber que una de las más frecuentes es la UIP? Porque cuando uno ve en este cuadro de Kaplan-Meier de mortalidad, se parece mucho a la fibrosis pulmonar idiopática, es decir, la sobrevida que nosotros conocemos de la fibrosis pulmonar idiopática, que son desde el momento del diagnóstico menos de 3 años, la enfermedad la fibrosis pulmonar secundaria a la R se parece mucho, porque tiene una sobrevida de un poquito más de 3 años. Fíjense que una AR con una NSIP tiene una sobrevida mucho mayor, es decir, el comportamiento de una AR UIP es muy malo, tan malo como prácticamente una fibrosis pulmonar idiopática. Por eso es importante el diagnóstico y la diferenciación en este caso. Y eh, hasta no hace mucho, nosotros para hacer el screening y el algoritmo de tanto de prueba de screening como de seguimiento, usamos lo que hacemos en esclerodermia, porque realmente esclerodermia es la más estudiada, la que más se conoce, entonces muchos, para hacer, digamos, el screening, hacíamos lo que hacemos en esclerodermia. Ahora salieron también el año pasado las guías ACR y CHES, salieron unas guías que por lo menos, como toda guía, no es para seguirlo como un mandamiento, pero por lo menos nos podemos basar y tener un parámetro de seguimiento. Es decir, si un paciente con enfermedad autoinmune, por AR, con enfermedad intersticial, no tiene, digamos, si tiene un riesgo incrementado para enfermedad intersticial, bueno, a este paciente sí le vamos a hacer screening, le vamos a hacer función pulmonar con Spiro y DLCO, y tomografía de alta resolución sin contraste. Si no tiene factor de riesgo para enfermedad intersticial, bueno, se hace solamente en caso que tenga signos, síntomas de enfermedad intersticial, que tenga disnea, bueno, ahí se pasa a hacer el estudio. Pero si no, no se le hace a todos los pacientes con AR el screening. Si cuando le hacemos el screening, el paciente tiene una enfermedad intersticial, se hace el diagnóstico de enfermedad intersticial, bueno, se va a hacer, que esto después vamos a ver, deja como un margen ahí de 3 a 12 meses para hacerle función pulmonar, Spiro y DLCO, ¿sí? Sobre todo en el primer año. Luego dice con menos frecuencia y se vuelve más estable. Eso también es un poco discutible en AR. En esclerodermia sí lo vamos a ver porque en esclerodermia muchas veces cuando pasan los 5 años como generalmente se estabiliza la esclerodermia, la enfermedad intersticial, pero en la AR al contrario, como después vamos a ver, realmente a mayor edad, mayor predisposición a tener enfermedad intersticial por AR. Y lo vamos a hacer cada 3 o 6 meses, y después también vamos a ver, por eso es importante saber si UIP o NSIP,
porque si es UIP, y como veíamos que se comporta más como la fibrosis pulmonar idiopática, en ese caso, en vez de 12 meses, le vamos a repetir cada 3 meses la espirometría, y por lo menos el primer año. Y después, una cosa que también están ahí en las guías, que son pruebas de saturación ambulatoria cada 3 12 meses, que no es más tomar la saturación en el consultorio, a ver si el paciente desatura o no. Y después también acá, con la tomografía, bueno, no hace la tomografía para el diagnóstico, para el screening, y después según necesidad. Eso lo vamos a evaluar, que depende también del riesgo, que podamos ver cuáles son los pacientes de riesgo que lo vamos a tener que seguir más de cerca. Pero no te deja tampoco muy establecido cada cuánto pedir la tomografía, porque también pasa que hacemos el diagnóstico de una paciente con una R de 40 años, que vamos a tomografía todos los años. Entonces, tenemos que ver también el tema de la radiación en ese caso. Entonces vamos a usar otra frase célebre, lo dejo a tu criterio, ¿sí? En el sentido de que va un poco también, si bien hay unas guías, lo dejan en el criterio de cada paciente, por eso hay que ver paciente por paciente, y lo que han agregado es el tema del riesgo, ¿sí? Los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que van a tener estos pacientes para desarrollar enfermedad intersticial? Lo que decíamos, mayores de 60 años, a mayor edad, más predisposición a que el paciente tenga enfermedad intersticial. Sexo masculino realmente predispone también más. Que sean, aparte de tener artritis reumatoide, que fumen. Por eso es importante a estos pacientes remarcarle el tema de la sensación tabáquica. Lo que hablamos también, el tema de que tenga factor reumatoide ante CCP positivo. Algunos tipos también, algunos genotipos están más predispuestos a desarrollar enfermedad intersticial. Y después también lo que se vio, lo que decía, un DAS, es decir, cuanto el paciente más inflamado o peor controlado de su AR, mayor probabilidad de que el paciente progrese. Por eso es importante, nosotros no vamos a saber el DAS de memoria ni lo vamos a cargar, pero por ahí te viene el paciente derivado y te pone el reumatólogo, mira, tiene un DAS alto, bueno, a ese paciente le vamos a tener que prestar atención o hacer un screening anticipado. Acá Perdón, y algo que me gustaría agregar antes de pasar a Sjögren, respecto al tema de la artritis reumatoidea, a veces nos sucede que cuando hacemos todo el recuento articular, el DAS y todo, bueno, por ahí no tanto el DAS, pero a veces tenemos como cierta disociación entre el laboratorio y las manifestaciones clínicas. O sea, porque si tengo una eritro alta, una PCR alta, el DAS me va a dar un poco alto. Entonces, a veces el recuento articular no va de la mano con esa eritro. Y en esos pacientes, en lo personal, me ha pasado de ver si tienen, o sea, no tiene síntomas respiratorios, pero le pido una tomografía y viene comprometida. Entonces, también un dato a tener en cuenta son esos pacientes en donde encontramos un poco esa disociación entre reactantes de fase aguda y manifestaciones articulares. Bueno, vamos a pasar a lo que es enfermedad de Sjögren, cortito y al pie, para que lo tengan presente. Enfermedad de Sjögren, serostomía, seroftalmía, y es fundamental en estos pacientes que frente a estos síntomas pidamos un laboratorio inmunológico. ¿Cómo vamos a orientar el laboratorio inmunológico al Sjögren? Le vamos a pedir un FAN, un anti-ROI y un anti-LAR. Mínimo eso. Pero recuerden que hay que ampliar el laboratorio por la posibilidad de tener un síndrome de superposición, ¿no? Dentro de esto, uno de los más frecuentes es Sjögren AR. Por eso es que tenemos los marcadores, les agregué ahí, de artritis reumatoidea. Pero también podemos tener Sjögren-LES o Sjögren-esclero, ¿sí? Entonces, obviamente que esto nosotros lo vamos a orientar a las manifestaciones clínicas que encontremos en el paciente, ¿sí? Si no tiene ningún otro tipo de manifestación, bueno, por ahí nos podemos quedar ahí. Esta les traje a modo de ejemplo, para que pensemos un poquito, es una paciente que me llevó hace muy, muy poquito, te la comenté a vos, María. Es una mujer de 54 años que me la deriva a oftalmología, así como ustedes nos derivan pacientes con compromiso pulmonar, oftalmo nos deriva pacientes con compromiso oftalmológico. Esta paciente estaba siendo estudiada por una queratoconjuntivitis muy severa que terminó ulcerando. Tenía obviamente al interrogatorio ojo y boca seca. Cuando le pido el laboratorio inmunológico viene todo negativo, todo negativo. Entonces, lo que se me ocurrió fue pedirle una eco de parótidas, que en realidad, digamos, no hay consenso sobre qué hacer con la ecografía de parótidas, pero en algunos casos nos puede llegar a sumar algún datito más. No fue el caso, porque vino normal. Y en el interrogatorio también surge que estaba haciendo tratamiento con amitriptilina por antecedente de migrañas con un neurólogo.
¿Cuál es el tema? La metriptilina y muchos psicofármacos pueden generar síntomas de boca seca. Ahora, no tiene por qué generar una queratoconjuntivitis. Entonces, eso tiene que llamar la atención, ¿no? ¿Estamos frente a un síndrome Zika únicamente? Entonces, lo que hice fue pedirle la biopsia y la biopsia vino positiva. Entonces, esta paciente se hizo el diagnóstico de una enfermedad de Sjögren seronegativa. Y ahí viene un tema un poco controvertido que es, ¿qué hacemos cuando el paciente viene del lado de ustedes? Que nos dicen, tiene un compromiso intersticial pulmonar. ¿Es algo reumatológico o no? Porque si yo me hubiera quedado con que tiene el laboratorio negativo, les digo, no, me parece que no. Entonces, ¿qué hacemos con el tema de la biopsia? ¿Cuándo deberíamos biopsiar a estos pacientes? Frente a anticuerpos negativos, síntomas Zika y signos objetivos que fue esta paciente. O sea, podíamos atribuir a esa serostomía a la medicación que estaba tomando, pero no en sí la queratoconjuntivitis ulcerada, o sea, ulceró la córnea, ¿sí? O sea, es un síntoma de sequedad importante. Entonces, son casos en los que hay que biopsiar. Cuando el estudio inmunológico es poco claro, discordante, cuando la verdad no cierra por ningún lado la clínica que tiene el paciente con lo que encuentro en el laboratorio. Esa disociación es importante tenerla presente. Y también cuando hay algún tipo de tumefacción glandular, atípica, unilateral, porque recordemos que son pacientes que tienen más chance de desarrollar linfomas. Entonces, esos serían los casos en los cuales deberíamos pedir una biopsia. Que aparte los reumatólogos tienen todos estos síndromes raros, que esclerodermia sin esclerodermia, Sjögren seronegativo, y como decíamos, si bien en el Sjögren, realmente el Rho positivo, tener los anticuerpos positivos, te predisponen más a hacer la enfermedad intersticial, tenemos algunos pacientes que son seronegativos y desarrollan igual la enfermedad intersticial, entonces también hay que tenerlo en cuenta y la biopsia de labio ahí nos aporta un montón. Y aparte de lo que hablamos, realmente vemos muchas patologías que atacan, digamos, el Sjögren. Bien lo que hablamos de la enfermedad intersticial, también en este caso lo más frecuente es la NSIP, la inespecífica, tenemos la NIU, digamos, intersticial usual, pero acá tenemos también la linfoide, que generalmente nosotros cuando vemos las linfoides, que son la tomografía que uno ve con vidrios esmerilados, generalmente hacen quistes, tener en cuenta también que estos pacientes pueden desarrollar linfomas también, y después también tenemos a veces con 2 o 3 patologías que produce el Sjögren. Tengo ahora un paciente tengo con otro reumatólogo ahí en PAMI, en el cual la paciente tiene bronquiectasias, está colonizada con pseudomonas, muy sintomática la pseudomona resistente a todos los antibióticos, ya pasó por todos los antibióticos vía oral, le termino pidiendo antibiótico vía inhalada, sigue sintomática, sí, le sigue dando los cultivos positivos para pseudomonas, y cuando lo hacemos con el reumatólogo la tomografía, empieza a aparecer que tiene enfermedad intersticial con panalización. Entonces ahí empezamos la discusión con el reumatólogo, porque me dice, le agregamos micofenolato, hasta ahí no tiene micofenolato, nada. El tema era que lo que más está sintomático ahora es justamente la bronquiectasia, y el micofenolato, si bien es muy buen medicamento, que lo usamos un montón, y un caballito de batalla, dispone muchas infecciones y sobre todo respiratorias. Entonces, bueno, charlándolo al final, no le pusimos el micofenolato porque está muy sintomática la parte respiratoria. Y aparte esta paciente también tiene obstrucción bronquial, porque estos pacientes también hacen un símil, yo le diría, asma EPOC, porque tiene acúmulo linfático a nivel pulmonar, y esos acúmulos linfáticos producen una obstrucción bronquial, que es muy parecido a la que nosotros vemos en el asma, pero la fisiopatología es diferente. Nosotros vamos a escuchar sibilancia, y el tratamiento, revisando las guías y todo, el tratamiento es igual que el asma, es con un broncodilatador y un corticoide inhalado. A veces vienen con 2 o 3 patologías estos pacientes, y a veces por eso es importante ese feedback entre reumatólogo y neumonólogo, porque ¿qué hacemos? ¿Le ponemos el inmunosupresor, no le ponemos, está infectado? ¿Qué es lo que predispone o qué predomina en ese paciente? Bueno, hipertensión pulmonar, pero también que lo dije ahí. Y en las guías también te para ahora el Sjögren, ¿sí? Cómo hacer el algoritmo, y lo mismo que para R, ¿sí? Hacer el screening, digamos, si tiene, digamos, riesgos ahora lo vamos a ver cuáles son estos riesgos para desarrollar enfermedad intersticial, hacemos con Espiro, con DLCO, hacemos la tomografía de alta resolución sin contraste,
Si le hacemos, digamos, hacemos el diagnóstico, tiene enfermedad intersticial, si no hay síntomas, digamos, o considera, digamos, o prueba de detecciones, digamos, o no tiene alto riesgo, se hace las detecciones anuales, ¿sí? Si tenemos el diagnóstico de enfermedad intersticial, bueno, ¿cómo hacemos estas pruebas de seguimiento? También lo pone cada 3 o 12 meses, ¿sí? Y con menos frecuencia si encontramos una estabilización. Las pruebas de saturación en el consultorio y la tomografía también depende de la necesidad y depende del riesgo que tenga este paciente. ¿Y cuáles son estos riesgos que tiene el paciente para desarrollar enfermedad intersticial? Bueno, que tenga el RO y el ANA positivo, que tenga fenómeno de Raynaud, que tenga linfopenia, ¿sí? Y después caries dentaria. Esto es porque generalmente estos pacientes tienen boca seca, tienen alteración de la flora habitual de la boca y están más predispuestos a caries. Y esto posiblemente, al estar más predispuesto a caries, significa que el paciente está mal controlado y al estar mal controlado va a desarrollar más posibilidad de desarrollar enfermedad intersticial. Bueno, y ahora vamos con las miopatías inflamatorias. Lo vamos a pasar porque prometí que iba a ser algo más bien práctico. Recordar que tenemos distintos subgrupos clínicos. Dentro de estas miopatías encontramos la dermatomiositis, la polimiositis, el síndrome antisintetasa, la miopatía necrotizante inmunomediada por cuerpos de inclusión y también, por supuesto, acá tenemos los síndromes de overlap, otra vez, como en toda patología reumatológica. A modo recordatorio, básicamente vamos a tener compromiso a nivel del sistema músculo-esquelético, va a generar debilidad muscular, puede generar también artritis, obviamente el compromiso también pulmonar intersticial de estas miopatías inflamatorias, puede generar también miocarditis, disfagia, que a veces pueden ser muy severas, y además de esto, son pacientes que pueden tener compromiso del sistema vascular periférico, que se evidencia como fenómeno de Raynaud, y también las manifestaciones dermatológicas. Acá tenemos las típicas manifestaciones de la dermato, el eritema en heliótropo, las pápulas de Gottrom, y las famosas manos de mecánicos, ¿sí? El síndrome antisintetasa. Esto per se constituye un factor de riesgo para desarrollo de intersticiópatías. Bien, esto lo vamos a pasar. Entonces, vamos al laboratorio inmunológico. ¿Cómo lo vamos a orientar? Un poco habló Neri dentro de las generalidades. Le vamos a pedir un factor antinúcleo, le vamos a pedir un FAN. Pueden tener positivo el anti-RO, los anticuerpos antisintetasas, dentro del cual destacamos el anti-JO1 y el anti-MDA5. Y después, para los síndromes de superposición, ampliamos, sobre todo para lo que es la escleromiositis, le agregamos el antiesclero, ¿sí? Y después, bueno, recordar que contamos con el panel de miopatías, básicamente. Eso cortito porque... Bien, y desde el punto de vista inmunológico, el compromiso que vamos a tener es la enfermedad intersticial y lo que hablamos por esa alteración que tienen generalmente a nivel esofágico, la neumonía por broncoaspiración, realmente producen estas miopatías. Y también el algoritmo, ¿sí? Es igual que el resto, digamos, lo único es que en las pruebas de seguimiento, como estos pacientes generalmente suelen desarrollar más rápidamente la enfermedad intersticial y más rápido, lo que hace es acortar un poco los estudios funcionales y hacerlo entre 3 y 6 meses, ¿sí? Sobre todo también lo que dice el primer año, ¿sí? Y bueno, cuando menos frecuencia, sí vemos que hay estabilidad. Y después la desaturación en el consultorio y bueno, la tomografía de tórax. Pero básicamente es eso. Y lo importante es que, bueno, lo que decíamos que por lo menos ahora, con estas guías de ARS-CHES, hay por lo menos un algoritmo en el cual uno se puede basar para estudiar estas patologías. Cuando hablamos del riesgo de la enfermedad de las miopatías, ¿cuál tenemos? Bueno, lo que decíamos, que tenga los antisintetasa, el JO1, el PL5, el PL12. Esto no sé si lo hacen acá en Rosario, el resto de los antisintetasa. Bien. Nosotros por ahí tenemos más acceso, si no hacen en el hospital lo que es el JO1, el PL5, el PL12, pero después el resto, yo no sé si en el privado, por ahí tienen todos acceso a este tipo de anticuerpos. Después, bueno, este que es muy importante, el anti-MDA5, que es generalmente
está muy ligado a lo que es la progresión de la enfermedad o que esté presente la enfermedad intersticial, volantirro, tenemos el esclerosis 70, que tenga mano mecánica, porque está asociado al tema de antisintetasa, que tenga artritis, artralgia, que tenga las lesiones ulcerantes, todo eso son factores de riesgo para que el paciente desarrolle enfermedad intersticial. Y que también esto es importante para ustedes, para en ese momento, si ustedes encuentran estas cosas, decir, bueno, mira, yo creo que es un momento para hacerle, decíamos, de saber los riesgos y rápidamente llevarlo a un neumólogo para nosotros poder estudiarlo, lo que hablamos, hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad, que yo creo que son una de las cosas más importantes que podemos hacer. Bueno, y ahora vamos a arrancar con lo que es esclerosis sistémica. Vamos a arrancar con el fenómeno de Raynaud. Sabemos que es una de las manifestaciones más frecuentes en este tipo de pacientes. Básicamente se genera por un proceso de vasoconstricción que va a generar justamente las manos que se pongan así súper blancas. Posteriormente se ponen cianóticas y cuando se genera la vasodilatación posterior se ponen rojas y generalmente eso es como bastante doloroso. El fenómeno de Raynaud, si bien es muy característico de la esclerosis sistémica, no es exclusivo, lo podemos tener en un montón de patologías reumatológicas, entonces es algo también a considerar y tener presente. Siempre que nosotros encontramos un fenómeno de Raynaud, acto seguido necesitamos pedir un estudio que se llama capilaroscopía. La capilaroscopía lo que nos permite es ver cómo está la vasculatura terminal. Y ahí tenemos sobre la derecha lo que es una capilaroscopía normal, en donde vemos todos los vasos que supuestamente deberían estar dispuestos como si fueran los dientes de un peine, está escrito así. Mientras que en la esclerodermia lo que vemos es la pérdida de ese patrón, vemos dilatación, digamos, de algunos vasos, podemos ver hemorragias, entrecruzamientos, y a su vez dentro de lo que es la esclerodermia podemos tener distintas etapas más tempranas y etapas más tardías, ¿no? Porque todo esto es parte de lo que vamos a ver alterado en estos pacientes. Entonces, esto a nosotros nos aporta muchísimo dato. Y por otro lado, el fenómeno de Raynaud, esto también es importante para la valoración de estos pacientes porque el fenómeno de Raynaud puede ser primario o puede ser secundario. En el primario yo voy a encontrar una capilaroscopía normal, mientras que en el Raynaud secundario, vinculado a una enfermedad reumatológica, voy a encontrar alguno de estos patrones. Y no es, o sea, tiene algunas características digamos, las cuales si lo ve un médico experimentado en capilaroscopía, nos puede decir qué patrón corresponde, si se inclinan más los cambios que tiene a una miopatía o a un lupus o a una esclerodermia. Entonces, esto es un dato que a nosotros nos aporta muchísimo valor. También lo que buscamos nosotros son las manifestaciones, digamos, las manifestaciones cutáneas. Esta es una paciente que atendí yo hace unos años. Vemos las modificaciones típicas que se generan a nivel de la cara con esa fase característica que decimos como si fuera un pajarito, en donde vemos el afinamiento de la nariz y la microstomía. Esta paciente no tenía solamente una esclerodermia, sino que tenía esto que yo les venía contando, un síndrome de superposición con artritis reumatoidea. Nosotros evaluamos mucho la piel y de hecho también tenemos score para hacer la valoración, la valoración cutánea, que es el score de Rodnan, a veces lo hacemos nosotros, a veces lo hace el dermatólogo, porque estos pacientes también los vemos en conjunto con dermato. Fíjense que si ustedes se agarran y pellizcan la piel de los dedos, llega a formar como una especie de pliegue. Esta paciente es imposible hacer ese pliegue, es como intentar agarrar un vidrio, no hay chance, digamos, de lo comprometida que tiene la piel. Por otro lado, esa piel tan tirante empieza a traccionar, por eso también parte de las deformidades que tiene, más allá de la evolución de años de una artritis reumatoidea. Otra de las cosas que también vamos a buscar en estos pacientes son las úlceras digitales. Entonces, ¿cómo vamos a orientar el laboratorio inmunológico a la esclerodermia? Le vamos a pedir un FAN, un antiesclero y un anticentrómero, pero también lo vamos a ampliar un poquito más en el contexto de la posibilidad de síndromes de overlap. Esto no es que pedimos todo a todos. O sea, uno tiene que hacer primero un examen físico, identificar qué sintomatología tiene e ir orientando el laboratorio. Son laboratorios muy caros, ¿sí?
Distinto es cuando ustedes nos mandan un paciente, digamos, con un compromiso pulmonar y nosotros, bueno, estamos a la pesquisa y hacemos todo un examen físico buscando todas estas cosas de cada una de las patologías, pero también nos tenemos que apoyar en el laboratorio, ¿sí? Entonces, en ese caso, ahí sí pedimos un laboratorio, digamos, bastante más florido. Bueno, el compromiso de la esclerodermia, sobre todo la enfermedad intersticial y la hipertensión pulmonar que vamos a tener en estos pacientes. Más frecuente en este caso la NSIP, menos la UIP. ¿Y cómo es el abordaje de estos pacientes? ¿Cuándo sospechar la enfermedad intersticial en la enfermedad, en la esclerosis sistémica? Bueno, en la esclerodermia siempre, es decir, ¿se acuerdan cuando vimos las primeras que cuando hacemos tomografía a estos pacientes, casi en el 80% vamos a encontrar enfermedad intersticial? Entonces, cuando nos viene de un reumatólogo el paciente con esclerodermia, a todo paciente le vamos a hacer screening, es decir, tomografía y función pulmonar, del SO y Espiro. Y en el resto, en las no esclerodermias, bueno, lo que decíamos, depende de su grupo de riesgo, como veníamos viendo, o que tengamos un alto índice de sospecha. Entonces, a todas las escleros, al momento del diagnóstico, con o sin síntomas respiratorios, le vamos a pedir tomografía y función pulmonar. Y esto también luego, después, a cuánto repetir la tomografía y la función, ¿sí? Y lo que decíamos también, depende del riesgo. Si tiene esclerosis 70 o ANA nuclear, si es cutánea difusa, sexo masculino, si es afroamericano, y lo que hablamos que, sobre todo al principio en el diagnóstico, es decir, los primeros, cuando es más agresivo en la enfermedad intersticial son los primeros años. Entonces, sobre todo los primeros 5 a 7 años, identificar, hacerle, digamos, controles más estrictos. Y elevación también de elevación de reactante fase aguda, videocementación o PCR, porque también habla de un mal control de la enfermedad, del cual puede tener mayor compromiso a nivel respiratorio. ¿Y cómo implementamos el screening? Lo que decíamos, esclerodermia reciente comienzo, tomografía y función pulmonar, ahí lo hacemos cada 6 meses, por lo menos por 5 años, que es donde más agresivo es la enfermedad. Y tomografía, bueno, decíamos en principio a todo. Repetir la tomografía si cae la función pulmonar o vemos que el paciente tiene síntomas, y luego de los 5 años, la función anual, digamos, función pulmonar anual, y evaluar después de cada caso también lo que seamos del riesgo. ¿Sí? Y después, lo que está yo creo que todavía en la curva de aprendizaje, es la ecografía pulmonar, que dice cada 3 o 6 meses. No sé si acá en Rosario se está haciendo o no la ecografía pulmonar, pero bueno, yo creo que un método de todo barato, sencillo, no invasivo, que si se empieza a implementar, yo creo que es bueno sobre todo para poder hacer control de la enfermedad intersticial. Y bueno, como otra frase célebre, también puede fallar. ¿Cuál han sacado, sobre todo en las guías ACR, CHES, de los estudios? ¿Sí? Lo que se recomienda fuertemente no realizar es la radiografía de tórax, porque generalmente para hacerle para un screening, radiografía de tórax, generalmente si lo encontramos en una radiografía, generalmente el paciente está ya muy avanzado. ¿Sí? Caminata a los 6 minutos, también, porque son pacientes generalmente que tienen Raynaud, que tienen dolor articular, que van a caminar menos, en realidad por su patología base, y va a ser muy difícil poder hacerle un buen control o un buen test de la caminata. Lo del test de ambulatorio tampoco, lo recomienda fuertemente. La broncoespiroscopía, salvo que uno sospeche sarcoidosis, infección, hemorragia alveolar, no lo vamos a hacer screening, digamos, a un paciente con enfermedad intersticial con una broncoespiroscopía, y lo que, después ahora lo vamos a ver, lo que recomienda fuertemente en contra es no hacerle biopsia a estos pacientes para hacerle diagnóstico. Y para el monitoreo, tampoco recomiendan la radiografía, el test de la caminata tampoco, salvo que el paciente esté para ser trasplantado, esté en un plan de trasplante, o que el paciente tenga hipertensión pulmonar. Yo tampoco lo recomiendo. Y la broncoespiroscopía tampoco lo recomienda, salvo lo que decíamos, si tiene hemorragia alveolar o hay que descartar una infección o otra patología. ¿Y por qué no lo vamos a biopsiar a estos pacientes que tienen enfermedad intersticial secundaria al colágeno? Primero lo que nos tenemos que preguntar es si me va a agregar alguna información pronóstica
¿sí? O si me va a cambiar la conducta, saber si es NSIP o IP en estos casos. Lo que sí sabemos es que la histología no va a cambiar la conducta terapéutica la mayoría de las veces. Y aún en pacientes muy fibróticos, también le vamos a dar la chance de agregarle algún inmunosupresor. Y lo que vemos también, que sobre todo en la UIP, hay muy buena correlación en lo que es la histología, casi en un 90%, con la tomografía. Entonces, ¿para qué vamos a biopsiar a estos pacientes que además son pacientes que tienen una postoperatoria y van a tener una alta mortalidad? Y otra cosa que también nosotros le tenemos que informar al reumatólogo, por lo cual nosotros los vamos a evaluar, es también ver la progresión de estos pacientes, ¿sí? Es decir, ¿y cuáles eran los criterios? Bueno, quizás están un poco ya trillados, que lo vemos en todas las clases, pero bueno, es el empeoramiento de los síntomas, deterioro de la función pulmonar, es decir, un deterioro absoluto de la capacidad pulmonar más del 5%, un deterioro de dolor absoluto de más del 10%, o progresión radiológica, es decir, con 2 de estos criterios ya vamos a considerar que progresó el paciente, y en cuanto a la radiología, va a ser un aumento de la articulación, aumento de la panelización, aumento del vidrio esmerilado, una pérdida del volumen en la tomografía. Entonces, en esos casos también, nosotros como neumonólogos le vamos a decir a los reumatólogos, mirá, este paciente está progresando, le agregamos algún otro inmunosupresor, es para agregarle algún antifibrótico. Y como mensaje, llevarnos que, bueno, la tomografía de alta resolución es la principal herramienta que nosotros vamos a tener para el diagnóstico, ¿sí? En la enfermedad intersticial. Que la espirometría, junto con la tomografía, va a ser muy bueno para el seguimiento de estos pacientes, ¿sí? Y que a la esclerodermia, a todas las esclerodermias, tengan o no síntomas, le vamos a tener que hacer screening, con tomografía y espirometría, ¿sí? Y bueno, esto es un poco las discusiones que se genera, ¿sí? Cuando el paciente tiene, esto lo puso, dice que un poco de cuando el paciente tiene compromiso pulmonar, nosotros le exigimos al reumatólogo que por favor nos dé un diagnóstico, sobre todo más que nada con esos pacientes que vemos que tienen un Raynaud, tienen una enfermedad intersticial específica, y que, bueno, dan por ahí negativo, aparte ustedes van juntando criterios, a veces no tiene todos realmente los criterios para decir tiene una enfermedad reumatológica. Bueno, también de ahí entraría un gris que entra el IPAF también, que nos ayuda por lo menos a hacer un pseudodiagnóstico y poder tener un tratamiento. Y por eso es muy importante apoyarnos con el reumatólogo. Siempre digo que el último que va a dar el diagnóstico de la enfermedad reumatológica es el reumatólogo, que es el que está en esto, y por eso el trabajo multidisciplinario entre el reumatólogo, el radiólogo, el anatomopatólogo, en el caso de que haya una biopsia. Y bueno, acá yo le voy a presentar el verdadero discusión de expertos. Acá estamos en una discusión de expertos con el grupo, hay algunos radiólogos ahí también. Así que, bueno, quiero agradecer a la NER por habernos invitado y bueno, tener la oportunidad de poder charlar de estos temas que nos interesan. No sé si tienen alguna pregunta, acá presencial o vía internet. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la charla, estuvo muy lindo de parte de los dos. La verdad que a vos ya te conozco, así que le vamos a preguntar a la doctora. No, quería saber si en la experiencia tuya como reumatóloga y que estás en un lugar de referencia y seguramente recibís muchos pacientes, ¿viste estos pacientes con IPAF que nombraba él a lo último que tenemos, que tienen esos rasgos que no caracterizan ninguna enfermedad del colágeno determinada, pero tienen un compromiso intersticial bastante característico? Habitualmente son NINE u otra variante, pero la más frecuente es esa. Y que nosotros seguimos controlándolo periódicamente y se los mandamos a ustedes para que nos categoricen de una vez la enfermedad de colágeno que tiene de base. ¿Con qué frecuencia ves que se mantienen en ese patrón de IPAF solamente con los rasgos sin determinar una enfermedad? No digo números, no hablo de números, digamos intermedio, alto, bajo. ¿Con qué frecuencia siguen en esa situación de IPAF y no determinan nunca una colágeno determinada asociada? Hay que tenerle, sí, obviamente que sí. El tema es controlar siempre a estos pacientes en el tiempo. O sea, porque las enfermedades reumatológicas no son
sinceramente no, o sea, no es 1 más 1, 2. A veces vemos que los laboratorios van variando en el tiempo, entonces no, sinceramente no tengo una respuesta como para decirte, bueno, no sé, es alta o es baja. Es verdaderamente ir siguiéndolos en el tiempo y ver si agregan en ese periodo también alguna signo sintomatología más allá del laboratorio, ¿no? Que eso es lo que a nosotros nos va a ir perfilando o orientando fundamentalmente. Exacto, sí. Sí, siempre uno, digamos, por ahí le agarra la ansiedad y quiere ya tener un diagnóstico y ya categorizarlo, pero bueno, no siempre se puede y eso también, digamos, forma parte, ¿no? del desafío de atender a estos pacientes. Parte que uno lo vuelve a mandar al reumatólogo y te quedas ahí en las IPAP, que uno se queda ansioso, como dice, de querer tener un diagnóstico y se los volvió a mandar, o al tiempo le volvió a pedir el laboratorio inmunológico, y a veces se llega al diagnóstico y a veces quedan en ese gris, son las IPAP. En artritis reumatoidea y COVID, ¿qué viste a nivel del empeoramiento de la enfermedad de base después de un paciente que tuvo COVID? ¿O qué pasó con su pulmón? Demasiados pacientes en general con esa asociación, o por lo menos que hayan sido con complicaciones, digamos, por COVID. No le ven. No, por lo menos en mí, digamos, te hablo desde mi metro cuadrado, no sé el resto de los colegas. No que recuerde. Pregunto porque tengo una paciente que Sí, tenía artritis de base, sí. una enfermedad intestinal, pero luego lo metió arriba la secuela de COVID. ¿Cuánto hay de COVID y cuánto hay de prevención de es que no tenés mucha manera de saber, me parece. No. Y ella cuando después de su COVID. La pregunta es si Hemos recibido también muchos pacientes que post-COVID empiezan con poliartralgias. Digamos, también el camino inverso, ¿no? Siempre lo que uno tiene, creo que contextualizar es cómo está la actividad en sí de la artritis. Pero también, como te repito, no es algo matemático. Fíjate, por eso yo les expliqué que a veces tenemos pacientes que tienen muy controlado, o sea, que están muy controlados desde el punto de vista articular y tenemos un reactantes súper altos. Y no bajan, y no bajan, y no bajan. Entonces, en ese caso, por ejemplo, empezamos a estudiar pulmón y vemos que tienen un tocamiento pulmonar, ¿no? Entonces, digamos, qué secuela corresponde a cada una? No tengo forma, digamos, de identificarlo, pero obviamente, como les dije antes, mientras más actividad tenga, más proceso inflamatorio sistémico y más chance por ahí de hacer el compromiso pulmonar o extenderlo. Sí. En realidad la pregunta que me hice es porque, digamos, como someter aumentó sus síntomas articulares significativamente y después, digamos, también le quedaron muchas secuelas pulmonares. Yo quería entender desde el lado de ustedes, a ver si ustedes veían alguna asociación de que el COVID podía aumentar la inflamación de estos pacientes. No hay una asociación, digamos. Yo busqué algunos artículos, y hay algunas cositas, pero, viste, no hay nada claro. Hay algunos reportes de casos. Sí. También pacientes que no tenían bajo tratamiento quizás con terapias biológicas, estábamos rogando que no se infectaron y la pasaron casi asintomáticos. Entonces, o sea, es como que hay mucha variabilidad
en la presentación. Neri, con esto de que la esclerodermia es el que más frecuentemente produce histopatía, muchas veces nos mandan, ni siquiera reumatólogos, por ahí los clínicos nos mandan pacientes con esclerodermia que ya tienen de diagnóstico 5 o 6 años. Si le hacemos todo y es normal, ¿ya ese no requeriría seguirlo o sí? ¿O más espaciado? Tienen menos chances, ¿sí? de desarrollar la enfermedad intersticial, pero con la esclerodermia uno nunca se puede quedar tranquilo porque es la que más fibrosa. Entonces uno podría, tampoco están en las guías dicen tanto tiempo. Es como que yo decía, te dejo a tu criterio. Es mucho también del riesgo, del ojo clínico, si el paciente llega a agregar algún síntoma, pero no le va a hacer una tomografía por año. Realmente si es normal, de última la citaba un año, le hace la espirometría, le hace los controles y vas viendo caso por caso, pero ya no le va a ser tan estricto como si el paciente ya tiene de reciente diagnóstico, digamos, que cuando más avanza la enfermedad. Tenemos pacientes en comunes que una paciente que ya se diagnosticó la enfermedad intersticial, se tardó en ese momento de diagnosticar, pero ya ahora pasó más de 5 años y está con esa enfermedad intersticial que está muy estable, que es como que en el tiempo quedan estables. Esa paciente que yo les mostré, que era una paciente mía, que bueno, ahora ya perdí el contacto porque la veía en otro espacio donde trabajaba, era una superposición a R-esclero. Se supone que debería tener, digamos, mucho más riesgo de desarrollo de compromiso pulmonar y no lo hizo. Pero de todas maneras era una paciente que hasta ese momento yo más o menos, digamos, a ver, si bien no está estipulado cada cuánto deberíamos controlarlo, cada 2 años le pedía una tomografía y la íbamos controlando con funcionales, con neumo. Pero bueno, no es algo que esté establecido. Y ahí veo una pregunta. Bueno, sí. Laboratorio mío específico, teniendo en cuenta que algunas miopatías pueden debutar con compromiso pulmonar más sistémico. Y esos son los pacientes, esos son los grandes desafíos que tenemos, que es cuando ustedes nos mandan y no encontramos ninguna manifestación clínica. Ahí ampliamos el laboratorio y si tenemos la posibilidad, pedimos el panel de miopatías. Esto también, por eso les puse, por ejemplo, el ejemplo de este Sjögren cero negativo, es decir, bueno, ¿cuándo biopsio? ¿Hasta cuándo? ¿No? Sí, son situaciones complejas, pero no está estandarizado de qué manera deberíamos pedirlos. ¿Sí? ¿Para Neris? O sea, con respecto a las miopatías, sobre todo las que son MDA5, ¿recomiendan algún seguimiento particular cuando todavía no hay compromiso del intersticio? Y las que son MDA5, hay que prestarle mucha atención porque son las que más fibrosas, progresan más rápidamente. Y ahí es, bueno, en el algoritmo de la ACR, ahí ponen cada 3 meses hacerle función respiratoria o lo que se pueda, digamos, lo que tiene uno al alcance. Y tomografía, en una miopatía con MDA5, yo por lo menos una tomografía anual le pediría, así no tenga síntomas. Y si tiene síntomas, obviamente, ya ahí de entrada. Pues yo quería... Sí, no, y aparte ahora salieron las guías para la patología, pero la mayoría de lo que hacíamos era con esclerodermia, que es lo que más está estudiado y estandarizado, pero si no, por eso ahí ponía lo del criterio, porque después va mucho el criterio de cada paciente, hay que evaluar paciente por paciente y evaluar, digamos, qué estudio hacerlo y cada cuánto. Bueno, queremos agradecerle a todos los que se hicieron presentes y los que están del otro lado. Y bueno, muchas gracias a ambos expositores. Y bueno, nos veremos en la próxima.
Buenas noches a todos. No, por eso.